Bienvenidos nuevamente a esta segunda entrega, el desarrollo de este segundo encuentro, de este curso de capacitación. Fíjense que acá en el escritorio tenemos la norma, tenemos la ley. Y así como el deber de todo agente público es siempre contar con toda la normativa, con todo el herramental jurídico que permita orientar justamente cualquier acción y el desempeñar con celeridad justamente todas nuestras actividades y nuestro trabajo que tienda justamente en favor del administrado, sería un valor muy importante a incorporar, particularmente teniendo en cuenta todo lo que la nueva ley de procedimientos administrativos aporta. De ahora en más, todos los temas que vamos a ir trabajando puntualmente, vamos a ir por un lado citando aspectos en los artículos de la ley y también a esos artículos irlos explicando en función de la importancia que tiene en la actualidad en la gestión administrativa. Particularmente introducimos este concepto que tiene que ver con el de procedimiento administrativo. Muchas veces al decir la palabra procedimiento las confundimos con procesos, con trámites, con diligencias que tiene justamente que hacer el administrado frente justamente a alguna institución del Estado. Pero si bien pueden tener algún parecido o algún sinónimo, son significados completamente diferentes. Si vamos puntualmente a los que nos brinda el derecho, el procedimiento administrativo tiene que ver con este conjunto de pasos, ¿sí?, basado en un ordenamiento jurídico que regula esos pasos en forma sistemática en cuanto a la tramitación o conjunto de trámites que un interesado o un administrado o un ciudadano peticiona ante la administración mediante un objeto o un asunto, en la cual justamente se busca que en dicho ordenamiento jurídico busque la producción de esos actos resolutorios y también la ejecución de los mismos, a través justamente de lo que es el acto administrativo. Siempre esto, en toda norma que regula los procedimientos administrativos, garantiza justamente que dicho acto sea siempre teniendo en cuenta todos aquellos aspectos que hemos referido ya en el encuentro anterior y que vamos a ir mirando ahora con puntillosidad, digamos, de acuerdo a los principios fundamentales que establece la norma. Ya navegando con lo que es la nueva ley, ¿sí?, cuyo número para que la vayan ustedes encontrando, incluso en las distintas fuentes de información, lo pueden encontrar en los sitios de la legislatura provincial. También justamente en la página de UPCN la vamos a encontrar como material adjunto para que ustedes puedan mirar con detalle todo lo que vamos estableciendo y lo que vamos trabajando en este curso, como así también en el Poder Judicial ustedes van a encontrar dicha norma. La ley es la 1995A, ¿sí?, de acuerdo a la denominación que le ha dado el Digesto Jurídico Provincial, que justamente actualiza a la norma anterior y a la ley anterior, ¿no? Independientemente de los números de las normas, quería justamente destacar todo lo que hace referencia a los principios que se aplican justamente al procedimiento administrativo. Que uno de los digamos, puntos a destacar es el principio promine, ¿sí?, que ya vamos a ir viendo sobre este tema. El otro principio es la buena administración, el de juridicidad, ¿sí?, la igualdad, de la tutela administrativa efectiva, de la celeridad, economía y eficacia, la impulsión e instrucción de oficio, el informalismo a favor del administrado y al igual que el de principio de verdad material. Si podemos ir mirando esos principios independientemente de la explicación y el detalle que jurídicamente nos puede proporcionar tanto la norma como aquellos especialistas que han intervenido justamente en la producción de la misma, tengamos en cuenta que la importancia para la gestión de la administración tiene que ver con
la serie de valores a considerar, como así también los criterios a tener en cuenta de parte de las autoridades que justamente formulan el acto administrativo, como aquel agente o empleado público que en la tramitación de los diversos pasos, ¿no?, que conlleva dicho procedimiento administrativo sobre un asunto que un administrado presenta ante el Estado, tiene que tener justamente o seguir estos principios. El principio pro minio o pro hombre o pro humano hace referencia justamente a el respeto de la integridad y de la dignidad humana basado en el reconocimiento de sus derechos humanos. Un principio con rango constitucional que es producto de que nuestro país ha adherido a tratados internacionales que tiene que ver justamente con el respeto de la integridad, justamente de los valores que encarnan los derechos humanos, que a nivel nacional en los últimos años el gobierno ha promovido justamente tanto su respeto como también su reconocimiento en diversos sectores que han justamente reclamado ante el Estado ciertos tipos de abusos. Y esto es algo muy importante desde incluso no solamente desde lo declarativo, desde lo expresamente formal en la ley, sino también en cuanto al asunto, la problemática en la cual un administrado, un ciudadano, pueda sentirse como damnificado o perjudicado, ¿no?, y que le sirve de fundamento para peticionar ante el Estado cualquier tipo de ayuda o cualquier tipo de resolución sobre algunas diferencias o contiendas que puedan existir digamos, en las problemáticas de esos particulares o en las problemáticas sociales, ¿no? La buena administración, partiendo justamente del principio de la buena fe, teniendo en cuenta el Estado de Derecho y la democracia, ¿sí?, desde el punto de vista legal, representativa y participativa, deben caracterizarse toda expedición, toda gestión de la administración en base a la transparencia, a la eficacia, al respeto, a la equidad, justamente, atendiendo también a la celeridad y a la facilitación, tanto de la expedición de los trámites administrativos como también de la información, ¿sí?, que es algo básico que también el administrado puede solicitar ante justamente el Estado, ante la administración. Si bien hay información y datos de carácter público que necesariamente la administración o la gestión justamente de las diversas oficinas o reparticiones públicas trabajan justamente para la resolución de una problemática a través del acto administrativo, el proporcionar y el también solicitar información pública es parte también de estos principios que incluso el administrado lo puede solicitar, lo puede reclamar. La juridicidad, todo acto administrativo está sostenido mediante un marco normativo que nos ayuda a entender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, siempre teniendo en cuenta como respaldo y como garantía justamente a este cuerpo de normas jurídicas que busca evitar justamente la discrecionalidad, el abuso, ¿sí?, la no respuesta incluso de la administración ante alguna solicitud, alguna problemática que, independientemente de la oportunidad, del mérito o la conveniencia, justamente que la administración trabaje para solucionar o para responder efectivamente una demanda de un administrado, la juridicidad le da este marco que evita puntualmente cualquier tipo de discrecionalidad o que se transforme justamente en algo totalmente abusivo de parte de la administración hacia el administrado en cuanto a los tiempos de respuesta, en cuanto al tipo también de acto administrativo que no cercene sus derechos, que no cercene justamente sus libertades, que sea fundamentado también en ese cuerpo de normas toda aquella acción o decisión que realice el Estado frente a un particular o a un ciudadano administrado, ¿sí? La igualdad, que no se establezcan excepciones, privilegios de algún tipo,
que genere siempre en función de que un ciudadano que peticiona ante la misma administración, que gestione un asunto ante la misma administración, sea tratado de igual manera que otro, ¿sí? Evitando justamente distinciones o diferenciaciones de algún tipo. La tutela administrativa efectiva, el derecho específicamente del administrado a peticionar o incluso a impugnar ante cualquier autoridad administrativa, debe observar siempre ese debido proceso en cuanto a todas las normas que regulen sobre el asunto en particular en la cual solicita o se está peticionando o se está gestionando en cada paso, en cada trámite, donde justamente al producir toda una serie de pruebas, de información en la cual brinde elementos a aquella autoridad que va luego a expedirse mediante el acto administrativo, sea en base a una decisión fundada, sea también la posibilidad de que pueda solicitar a las partes, convenientes, ¿no? A las partes que están interesadas a poder ofrecer sus descargos, ¿sí? A poder ofrecer no solamente sus pruebas, sino también a este derecho de ser oído, ¿sí? Muchas veces se necesita como autoridad, ¿sí? Como dentro de la función pública de gobierno, dentro de lo que es el funcionario público, necesita toda la información y todos los elementos necesarios para poder expedirse, para poder pronunciarse en representación del Estado un acto administrativo. Y no debe estar solamente explícitamente en un texto, ¿sí? En sus vistos y considerando, sino también además en la fuerza que imprime justamente el acto administrativo. Debe ser conciso y claro, de acuerdo justamente a toda esa información que se pueda proporcionar y que incluso, de acuerdo a los alcances que determina la ley, se puedan presentar. La celeridad, la economía y eficacia, todos son aspectos que redundan justamente en la efectividad del acto administrativo, como también en su gestión previa. Cualquier asunto o problemática, la administración debe siempre proveer todas aquellas herramientas, mecanismos, ¿sí? Todos aquellos pasos, como así también los conocimientos necesarios, incluso con el soporte tecnológico, a propender a la expedición de cualquier resolución de un asunto que un administrado justamente peticiona ante el Estado. La impulsión o la instrucción de oficio, justamente, que la autoridad administrativa dirija siempre esos procedimientos y ordene las prácticas en cuanto a buscar siempre esclarecer cualquier asunto o problemática y resolver cualquier cuestión planteada, atendiendo justamente a ir directamente al grano, podríamos decir, ¿no? Sin ladear o lateralizar cuestiones que no tengan que ver con el fundamento de que el acto administrativo sea en cuestión a la situación planteada, ¿no? Y que también promueva la colaboración de parte de los administrados. En este sentido, es de acuerdo a lo que decíamos antes, de hacerlos parte en el sentido de que ellos proporcionen las pruebas necesarias, la información necesaria, que incluso puedan ejercer ese derecho a ser oídos, prestar su declaración, etcétera, etcétera, ¿no? Este principio también es muy importante, que justamente todo basa en el promine, ¿no? El informalismo a favor del administrado. Se excusa dice la norma, dice que se excusa la inobservancia por parte del administrado de exigencias formales no esenciales, subsanables por la administración o que el interesado pueda cumplir posteriormente. En este informalismo justamente se busca que, más allá de todos los procedimientos que estén establecidos, siempre se promueva el respeto y la integridad del mismo administrado, ¿sí? Como ciudadano y como miembro de la comunidad política del Estado. Que el mismo administrado debe también comportarse como un ciudadano que atiende a todas las normas, pero que responsablemente ante cualquier asunto que peticiona ante el Estado, que gestiona ante el Estado,
sea también parte en cuanto a las decisiones que tome la administración conforme a él. Y allí, en ese sentido, es que ese ciudadano, en ese ejercicio responsable, pueda acudir por todos los mecanismos formales y legales para poder gestionar o peticionar cualquier asunto. Y el principio de verdad material debe de siempre desenvolverse cualquier procedimiento, cualquier conjunto de trámites en la búsqueda siempre de la realidad de los hechos, independientemente de las circunstancias y las condiciones, ¿no? Y cómo hayan sido incluso alegadas, como dice la norma, o fundamentadas por el mismo administrador, es decir, contadas. Siempre buscar esclarecer la veracidad, la realidad de los hechos. Que en la práctica muchas veces encontramos cuestiones muy difusas que es muy importante que para lograr encontrar la realidad se promueva toda la información fiable, verídica, la información que realmente contribuya a ese esclarecimiento de los hechos. Por último, lo que vamos a ir viendo también en este encuentro sería todo aquello que corresponde justamente a lo que es el acto administrativo en sí. ¿Qué es lo que entendemos por acto administrativo? Que ya lo hemos dicho reiteradamente en la presentación y en este módulo. Es toda declaración, disposición o decisión unilateral no normativa, productora de efectos jurídicos directos de alcance individual, realizada en el ejercicio de la función administrativa bajo el régimen del derecho administrativo. Esto lo expresa el artículo 13 de esta nueva ley, teniendo en cuenta que es toda acción del Estado, es toda decisión del Estado expresada mediante una norma cuyos fundamentos responden justamente en base a la información obtenida, a la búsqueda de esclarecimiento de los hechos, a la proporción de todos aquellos instrumentos y justamente procesos que busquen justamente la celeridad, la eficacia de la resolución de ese asunto y cuyo pronunciamiento se esclarece, se manifiesta expresamente a través de una norma. Esa norma, que puede ser a través de una disposición, una resolución, tiene que ser lo más concreta, lo más sencilla, lo más clara, lo más entendible, no solamente para la interna de la administración de las diversas instituciones del Estado, sino por sobre todo para el administrado, ¿sí? Ya que es justamente quien peticione y que incluso es dirigida esa norma administrativa. ¿Qué debe, de acuerdo a la nueva ley, qué debe reunir el acto administrativo? ¿Qué requisitos, qué presupuestos básicamente? Competencia, ¿sí?, en base al dictado de esa norma por una autoridad que sea competente en el tema, ya sea por el asunto determinado de salud, de asistencia social, educación, justicia, ¿sí?, de conformidad con todo lo que establezcan en la norma presente, ¿no? La voluntad, que algo ya habíamos introducido en el módulo anterior. La voluntad tiene que ver concretamente con aquella cualidad que tiene el funcionario de justamente de expresar libremente, ¿sí?, en su sano juicio y conforme a sus competencias, ¿sí?, expedirse mediante el acto administrativo conforme a esa capacidad, ¿sí? La voluntad, dice la norma, la voluntad de los agentes y funcionarios como productora del acto administrativo es un instrumento destinado a actuar objetivamente la voluntad de la administración. Objetivamente en cuanto que en este caso el funcionario que representa al Estado y que justamente describe en función de los fundamentos y establece la norma resolutoria, tienen que expresarse de una forma clara, obrar con discernimiento, debe tener la libertad necesaria, no ser presionado por nadie, ¿sí?, para que falle en favor del interés de uno por sobre otro, en la cual la norma lo establece que es como una presunción que sí o sí debe portar todo funcionario, ¿sí? Entonces aquí ya es un punto nodal quizás a tener en cuenta, en donde nos estamos ubicando en este criterio, en este principio promine, que
se evita de cualquier forma la discrecionalidad, ¿sí?, de parte del funcionario en emitir algún acto administrativo que no sea bajo su competencia, que no sea bajo su capacidad, ¿sí?, y en cuanto también a su discernimiento sobre los hechos y la información planteada, sobre los elementos planteados al momento de emitir su acto administrativo. Y esto hay otros aspectos fundamentales también, como otros requisitos u otras presunciones que forman parte de la causa, del objeto, del procedimiento, de la motivación, la finalidad y algo que introduce en la reforma de esta ley con respecto a la ley anterior, la 195, que tiene que ver con las formas esenciales del acto administrativo. Las causas, bueno, sustentarse justamente en los antecedentes de hecho, los antecedentes de derecho también, que se aplican justamente a la justificación de la emisión de dicho acto. El objeto, todo acto administrativo debe tener un objeto específico, ¿no?, declarado, expreso. El procedimiento, ser diligenciado, ser tramitado por los canales y los circuitos respectivos que estén justamente normados para ello. Al igual que su motivación, que va a definir justamente la explicitación de aquellas razones que justamente inducen la emisión de dicho acto administrativo, que tiene que ver con la manifestación externa de su causa, ¿no? Y la finalidad, que siempre atienda el bien jurídico que tiene que ver con poder resolver ese pronunciamiento, que tienda a la resolución de esa problemática, independientemente si falla a favor o no del administrado en cuestión, ¿no? Que tenga justamente este alcance legal y que encierre estos principios de legalidad incluso y de legitimidad. Y sobre las formas esenciales, que siempre todo acto administrativo debe expresarse y manifestarse por forma escrita. Y aquí puntualiza cómo debe ser esa forma escrita, qué debe contener esa expresión escrita. El lugar, fecha en que se dicta, la firma de la autoridad que lo emite, y solo por excepciones, si las circunstancias lo permitieren, dice la ley, podrá utilizarse cualquier otra forma distinta. Pero siempre que esté explicitado, que sea conciso y que sea claro, ¿no?, cuyas formas esenciales es, digamos, también presumible de parte de la administración. No puede existir acto administrativo sin que esté por escrito, sin que esté expedido en base al día, la fecha, ¿sí?, al lugar, el órgano, ¿sí?, y la autoridad que también lo está emitiendo, ¿sí? Esto es muy importante a tener en cuenta, porque forma parte de un carácter fundamental que es la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de dicho acto administrativo, que en los próximos módulos también vamos a ir puntualizando. De esto que hemos expresado y desarrollado con anterioridad, es muy importante que lo tengan en cuenta y sobre todo consultarlo en la ley, ya que en las instancias de evaluación final de este curso vamos a pedirles también incluso que ustedes puedan identificar la norma, algunos de estos principios en la explicación que vamos a ir nosotros generando en las actividades prácticas. Desde ya, muchísimas gracias.